A todos, a todos los que se están conectando por aquí y luego a los que verán en diferido en YouTube esta entrevista. Bueno, bienvenidos a este espacio que abre la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas para dar a conocer y también difundir la buena práctica en las constelaciones familiares, que es un libro que la asociación publica en el Congreso de Bilbao marzo 2020. Mi nombre es Yeriana Carballo, soy socia facilitadora titular de la asociación y pues tengo hoy el gusto de entrevistar a Isabel Jiménez Caballero. Voy a intentar resumir un poco su camino profesional, ¿vale? Bueno, Isabel es licenciada en psicología en la Universidad de Málaga. Tiene formación en varios enfoques terapéuticos humanistas, como la terapia gestal, psicología integrativa, las constelaciones familiares en ECOS. Tiene una especialidad en constelaciones sistémicas aplicadas a la sesión individual, también en constelaciones organizacionales y laborales, entrenamiento en meditación vipassana, talleres de autoestima y creatividad para la mujer. Trabaja en consulta privada y es miembro didacta en la formación que imparte ECOS con Peter Burkin y Carmen Cortés, además de tener su propia formación de constelaciones familiares aplicadas a la sesión individual con modalidad online en la actualidad. Pues bienvenida, Isabel. Muchas gracias por tu presentación y bueno, aquí disponible y dispuesta a echar un ratito con lo que pueda ser útil para los que tengan interés en este asunto, ¿no?, de la sesión individual en constelaciones. Bueno, voy a dar el título del artículo que Isabel nos trae en el libro, ¿no? El título es La incorporación de las constelaciones familiares a la sesión individual con el uso de muñecos, ¿no? Quiere decir que vámonos al contexto del uso de la herramienta en sesiones individuales, ¿no? Bueno, Isabel, me gustaría comenzar, no sé, esta conversa con que nos cuentes un poco cómo llegan o cómo encuentras a las constelaciones familiares o en qué momento y cómo luego las incorporas a tu trabajo en psicoterapia. Bueno, pues a ver, recapitulo un poquito para... Me viene bien esta pregunta para recordar un poco cómo empezó todo, ¿no? Porque sí que recuerdo, fíjate, sí que recuerdo que estaba cansada. Yo trabajaba como en sesión individual, en terapia, tenía mi propio gabinete y trabajaba sola. Y utilizaba muchas herramientas relacionadas con la Gestalt, que es de lo que me había formado más recientemente, ¿no? Y también introducía a veces algunas cositas en relación a la meditación para el autocontacto, el autoconocimiento y poder ayudar a contactar mejor ahí con las emociones, ¿no? Pero sí recuerdo los encuadres que hacía, más gestálticos, recuerdo las sesiones, bueno, encuadres que se alargaban en el tiempo también, y me resultó muy interesante trabajar durante tiempo ahí. Pero sí recuerdo estar en una etapa un poco como algo agotada, algo cansada, ¿no? No sé cómo podría decirlo, eran sesiones que me resultaban, donde había cierta intensidad emocional, como mucho movimiento emocional continuamente que había que recoger en las siguientes sesiones también, ¿no? Entonces, me pongo a explorar un poco más acerca de incluir alguna herramienta más en mi formación. Tú sabes que yo creo que, como nos pasa a la mayoría cuando entramos en esto, hay un momento dado en que es una formación detrás de otra, intentando conseguir tener la mayor sensación posible de poder acompañar desde distintos lugares, ¿no? Y por propio trabajo personal. Una misma va queriendo hacer su propio trabajo personal y va buscando desde distintos enfoques qué es lo que a mí me sirve, ¿no? Entonces, desde ahí doy con las constelaciones. Una persona con la que trabajaba, Víctor Cabanillas, en Málaga, que él era uno de mis formadores en Gestalt,
me comentó el poder acceder a una formación en constelaciones. Y yo accedo a la formación en constelaciones que ECOS hizo en sus inicios hace ya mucho tiempo, y yo creo que fue de las primeras que hizo, y me meto en esa formación de constelaciones que además eran 12 o 13 fines de semana sin haber asistido a una constelación antes. Solo había leído algo antes, ¿no? Entonces, una vez que entro allí, lo que empiezo a encontrarme en las constelaciones es el lenguaje, por ejemplo, que empiezo a escuchar, ¿no? De honrar, de respeto, de incluir. Para mí era como un bálsamo, no es que lo vuelvo a repetir ahora y cada vez que utilizo estas palabras es como que me entra aire en el pecho, ¿no? Entonces, era estar sentada y escuchando un poco estas frases, ¿no? Dirigiéndose a los padres o a los abuelos de esta manera, que me llamó muchísimo la atención como al punto de querer continuar, por supuesto, en esa formación hasta el final. Y mi dificultad era cómo llevo esto a mi sesión individual, porque realmente yo no estaba para montar grupos, no llevaba tantísimo tiempo trabajando en sesión individual y para mí lo de montar grupos se me hacía cuesta arriba, ¿no? Entonces, desde ahí empiezo a ver cómo poder llevar lo más posible lo que estoy aprendiendo en constelaciones a mi sesión individual. Se va filtrando, por supuesto, la idea, ¿no? La visión, se va filtrando el trabajar de una forma más amplia, mirando ya y preguntando a la persona acerca de su sistema familiar, cosa que nunca había hecho de esa manera. Había preguntado mucho relaciones con los padres, relaciones suyas un poco autobiográficas de sus relaciones anteriores, pero nunca había preguntado, ni siquiera yo misma había explorado mi propio sistema familiar para nada. De hecho, nunca he tenido mucha relación o casi nada con mi propio sistema familiar. No lo consideraba importante para lo que a mí me pasaba. Entonces, eso ya voy notando que se va filtrando en la sesión individual, que mis entrevistas iniciales son cada vez más largas porque ya incluyo además esta pregunta del sistema familiar y me interesa mucho saber qué fue de la abuela y qué pasó y por qué se casaron los padres y si hubo alguna anécdota curiosa a la hora de casarse, si hay hermanos que se hayan perdido, cosas que nunca había preguntado. Entonces, resulta que en esta formación conozco a María Colodrón, que es la que trae los muñecos a uno de los encuentros que tuvimos, y cuando veo los representantes en pequeñitos, que por cierto los tengo por aquí, os los muestro porque de alguna forma siempre van conmigo muy cerquita, cuando los veo es como que se me abren los ojos así, pero así como platos de decir, ay Dios mío, que en vez de montar un grupo puedo tener estos representantes conmigo en sesión, ¿no? Siempre con la pregunta de cómo se mueven y entonces quién habla, pero entonces no es lo mismo, pero entonces todas estas preguntas que surgen. Pero a mí el cansancio que te comentaba que empezaba a tener un poco en consulta privada, me empiezo a oxigenar y a renovar y a querer un poco saber cómo se usan los muñecos y cómo llevar, cómo representar y cómo podrían moverse y todo esto me interesa muchísimo, ¿no? Y así es como llego, por cansancio, de mi propio trabajo personal, que ya había dado muchas vueltas, ya habían cosas que seguían estando ahí, a pesar de haber hecho un trabajo fantástico de manera por distintos enfoques. Pero de alguna manera había un cansancio en mi propio trabajo personal y en el trabajo que yo estaba también ofreciendo en mi sesión individual, ¿no? Entonces, cuando empiezo a incorporar las preguntas familiares y empiezo a tener los muñecos cerca, empiezo a ver que algo me lo empiezo a pasar bien y empiezan a pasar cosas que yo no me espero en las sesiones. Y entonces esto le empieza a añadir un asunto creativo a la sesión individual donde ya no me siento sola, porque estoy acompañada de estos representantes, donde empiezo a tener no solamente la idea a veces un poco obsesiva con la que llegamos a sesión o la que vienen a sesión para querer ver algo, sino ampliándose a un sistema familiar que me hace poder ver a la persona con muchos más matices, ¿no? Y por ahí, una vez que acabo la formación, me encierro, digamos, en mi propio despacho a explorar y a investigar de qué manera, haciendo el genograma y poniendo figuras y sabiendo de la demanda de la persona, se puede ir explorando el asunto y mirando con perspectiva y cómo el campo de información que se abre cuando estamos representando con personas, ese minicampo, como lo llamo yo, que es la mesa, también funciona, porque es un campo de información. Y cómo la persona, al colocar las figuras, también está llevada por ese campo de información que es más grande que ella y que a la hora de colocar las figuras las termina colocando en lugares que ni ella misma hubiera imaginado que los iba colocando y luego al mirarlas
cómo empieza a llegar una información nueva o al menos más amplia de la que tenía. Entonces ya te digo, es como algo que me llevó a querer renovarme a mí, renovar el trabajo, que hago esto de empezar a introducir los muñecos en mis propias sesiones, ¿no? Qué lindo esto, porque a mí me surge como el resaltar, ¿no? Las personas o que he entrevistado o que sé que trabajan en sesión individual, hablando de buena práctica, ¿sí? Siempre veo cómo es el movimiento de lo que las constelaciones, cuando las conocemos, hacen en nosotros para dar el debido respeto una vez que es como si entramos en órdenes del amor, ¿sí? Y es cuando realmente nos atrevemos, ¿no? Con aquel cuidado y respeto, o sea, que como lo cuentas, es como ese camino, ¿no? Que has tenido. En tu artículo hablas de que en las sesiones individuales, pues tenemos que tener en cuenta, lo llamas singularidades, ¿no? No sé si quieres que las lea o me cuentas un poco. Es como eso que sí hay que tener en cuenta cuando estamos en una sesión individual y vamos a utilizar esta herramienta con los muñecos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las que te han llamado más la atención? Porque sé que hay unas cuantas, no Mira, sé, quizás me pareció mira, interesante que te fijaras en sí, esto. te comento, fíjate, primero dices la posibilidad de acompañar a la persona en su proceso, ¿vale? Cuando dices hacer el genograma con antelación, esto es muy importante. Y luego hablas más específicamente del genograma, es decir, la inclusión del genograma para ti antes de utilizar la herramienta con muñecos, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Sí? Sí, sí. Está bien porque justamente como hay unas cuantas singularidades, ¿no? Es como que yo la tengo tan normalizada, Yeriana, que es como que se me pasa un poco por alto, ¿no? El ver que realmente uno de los enfoques más importantes que yo ofrezco en la formación, ¿no? Cuando participo en la formación larga con ECOS o la especialidad que ya ofrezco mía, es especialmente el genograma porque es la parte que da más pereza, es la parte que cuesta más, es la parte que parece que se aleja más de la demanda inicial, que viene alguien comentándote algo acerca de su dificultad en quedarse embarazada o de su inercia en repetir con la misma pareja o en su dificultad con tener cierto éxito en su trabajo y cómo empezar a preguntarles acerca del sistema familiar es como parece que nos alejamos de la demanda inicial que está trayendo la persona, que oye, yo vengo a hablar de mi relación, me estás preguntando por mis padres o por mi abuela y por cómo fueron los hijos de mi abuela y si perdió alguno, pero esto... Entonces, es una parte que cuesta, ¿eh? Y que para mí, sin embargo, fue importante cuando yo me llevo los muñecos a la sesión individual, que ya no es tener un grupo con personas que cuando están allí de pie puedes ir preguntando, sino que ocurren las cosas de otra manera. A mí me da cierta seguridad dentro de la incertidumbre que conlleva este trabajo cuando yo dedico un tiempo inicial con la persona a hacerlo con ella, no que lo traiga hecho, sino hacerlo con ella en sesión, preguntándole las partes quizás menos vistas de su sistema familiar, ¿no? Que es lo que yo me tuve que entrenar en hacer, no preguntar acerca de los que más sabe, que siempre habla más de su abuela, de las personas que conoce, pero qué poco de las que no conoce. Entonces, para mí el entrenamiento más interesante fue poder aprender a preguntar acerca de los que menos se conocen y de los que menos se habla y de los que da a lo mejor miedo, vergüenza o asco a nombrarlos, ¿no? Entonces, me dedico a hacer esto con la persona en directo, digamos, con ella allí, porque es solo escuchando cómo me devuelve esa historia familiar que yo puedo ver dónde hay cierta carga o dónde hay dónde están quizás los más excluidos, porque cómo se habla de aquel abuelo que se fue o que se murió pronto o que abandonó a la mujer por otra mujer, cómo ahí ya podemos ver cómo hay cierta carga a la hora de expresarlo por cómo se ha escuchado en el sistema hablar de estas personas o por cómo la propia persona tiene, por supuesto, su propia opinión de cómo han sido los suyos por experiencias también que ha sufrido con ellos, ¿no? Entonces, el hacer el genograma en vivo, como pone singularidades, para mí me daba cierta sensación de un poquito más de seguridad o de tranquilidad, el tener
la historia del sistema familiar en la medida en que la persona se acordaba o salía, es decir, hasta dónde se llega. Pero qué diferente es, para mí lo era, pedirle a la persona que saque figuras para representar algo de su historia, sabiendo yo con mi papelito para no perderme, porque necesitaba controlar, porque era para mí algo que era como muy nuevo llevarme eso a la sesión individual sola sin representantes. Y tener un poquito este mapa que he hecho con ella, con todo el respeto y todo el cuidado, acerca de cómo me ha hablado de los suyos, y cuando está poniendo allí a su sistema familiar, yo estoy pudiendo saber un poco también quiénes son y qué ha pasado ahí. Entonces, ese tenerlo hecho a mí me ha servido, me ha dado mucha guía a la hora de poder explorar un poco la demanda con lo que pasó en el sistema, sabiendo lo que pasó, parte, por supuesto, de lo que pasó en el sistema. Y por esto yo lo pongo como una clave importante a la hora de tener, luego muchísimas veces ni siquiera a lo mejor hago el genograma con la persona o a lo mejor lo hago cuando ya tengo las figuras encima y hago algunas preguntas. Tantas veces ya se puede hacer de otras maneras, pero inicialmente creo que da un poquito de orden y tiene una estructura que es útil y que a mí me sirvió, por eso la ofrezco tal y como a mí me sirvió, aunque ahora ya lo hago de otra manera también, ¿no? Sí, yo considero que es bien importante eso que estás explicando, porque es verdad que hay muchas formas de hacerlo, de trabajar, pero el genograma, como estamos, es como si estamos abriendo, asintiendo a esa historia, ¿no? Es como la antesala, es como la entrada perfecta para construir imágenes. Así lo veo yo también en la sesión individual. Es como si invitas a la persona a no sentirse un ente separado de su historia allí con un tema, ¿no? Es como si le llevas a ese campo. Exactamente, es una preparación un poco para la persona también, solamente el hacer estas preguntas, porque efectivamente es una antesala, es que lo cuentas de alguna manera, posiblemente porque también lo haces de esta forma, ¿no? O de una forma parecida, el ir introduciendo a la persona en algo que para mí fue abrirme un campo en mi propio tema personal, de que nunca me había planteado pues qué pasó con mi abuela, qué es lo que más le gustaba, qué se quedó sin hacer o que perdió 2 hijos que yo ni sabía, como tantas cosas que ni yo misma sabía de mí que me han ayudado a entenderme también, porque es como si mi biografía no empezara solo donde yo recuerdo y donde yo nazco, sino que mi biografía está mucho más atrás. Entonces es como pedirle a la persona, pues háblame de tu biografía desde antes de nacer, ¿no? Desde qué pasó antes de nacer, ¿no? ¿Qué cosas sabes de ellos? Y efectivamente esta antesala ayuda mucho a que no sean desconocidos cuando se les pide colocarlos encima de la mesa, porque ya hemos trabajado un poquito sobre ellos y hemos empatizado también un poco con parte de su historia por datos que se han dado, ¿no? Entonces me parece muy interesante, muy bonito y coge otra dimensión las figuras cuando se colocan y hemos tenido ya parte de eso, por lo menos para mí, ya no es la desconocida, ya sé que esta mujer pues le ocurrió esto, se casó porque su novio se murió en la guerra, nunca volvió y entonces tuvo que casarse con él, no sé qué. Es como que ya la saco sabiendo un poquito a veces parte de su historia y como te digo, tantas veces es de otra manera y no es necesario tener tanta información, pero a mí inicialmente me resultó muy, muy bonito explorar cómo efectivamente esas historias luego encima tenían tanto que ver con la demanda que estaba la persona trayendo a sesión y ponía a esta abuela a su lado o enfrente mirando con aquello que la abuela le pasó y entonces ya digo, es que no es que yo, es que trabajo menos, porque ahora no es tanto que yo le haga ver a la persona, sino que la persona, no yo no le hago ver, la persona ve cómo ha colocado las figuras en relación a eso que le pasa y a esa persona y cómo hay un vínculo, una relación que luego se va a explorar de una forma más detallada, ¿no? Pero es curioso porque su propio inconsciente y el campo favorece que se coloquen esas lealtades o esos vínculos, esas identificaciones con algunos más que con otros y aparecen en esa colocación que siempre suelo pedir que sea la persona quien los coloca, porque así es la persona la que de alguna manera está dejando que su inconsciente familiar se manifieste en su forma de colocar las figuras. Incluso cuando lo hago online, he buscado la manera de que la persona mire las figuras y me diga quiénes las quiere para que yo las coloque en otro lugar y estemos las dos de acuerdo, pero siempre es la persona quien las elige y quien me ayuda a colocarlas hasta que le parece que la imagen es la que hubiese colocado. Yo siento que esto es un punto importantísimo. A ver, puede igual haber otras formas de trabajo, pero
en esta experiencia que tú has tenido, y yo lo corroboro, es como permitir que sea la persona quien ubica, porque además las distancias, el lugar, todo viene de sí, ¿no? De su historia. Y sí creo que es verdad que esto es un trabajo que es como simplificar este orden de la ayuda a mirar más pronto la solución, ¿no? Eh, que ayuda, ¿no? Como eso que es Hellinger o el libro que dice imágenes que solucionan, ¿no? Es como mirar más pronto la solución o hacia dónde es el camino de donde puedo ver la solución. Así Vale. es. Ujú. Mira, por acá también dice generar, que esto me parece importante, es como ya como trabajo, ¿no? O sea, generar un espacio de seguridad e intimidad para esta experiencia, ¿no? Eh, Háblame un poquito de eso, que es importante. Mm. Sí, fíjate hasta qué punto es importante, que es lo que realmente, una de las cosas que le dan fuerza a la herramienta de la figura, del muñeco en sí, el hecho de que cuando se sacan, eh, eh, de alguna forma estén, por supuesto, separadas de cualquier otro elemento de juego o de proyección que haya en la sala o en la mesa, ¿no? Que de alguna forma no perdamos de vista que van a representar a miembros de la familia de esa persona, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo misma voy relacionándome con estas figuras desde este lugar, donde ya no son el juguete o el muñeco, sino que son representantes, igual que cuando estamos en un grupo y se le pide a una amiga o a su amiga que salga a representar algo, ya no es su amiga, ahora está representando, ya no es un compañero, ahora está representando a esa madre o a esa pareja, ¿no? De la misma forma, yo coloco las figuras de una manera para que la persona empiece a relacionarse con ellas desde este lugar. Y luego esta atmósfera de seguridad es algo que incluso se le puede a la persona recordárselo, es decirle, mira, no es tanto un juego, no es tanto una forma de poder mirar cómo es la historia para poder opinar, juzgar sobre ello. Lo vamos a hacer desde el más absoluto respeto para tener cierta perspectiva de algo que pueda ser útil para ti, pero siempre recordándole un poco que no es para jugar, ni para opinar, ni para moverlos de sitio, sino yo doy algunas indicaciones muy cortitas al principio para por lo menos no tener luego que estar parando a la persona en el proceso de que no toque, de que no juegue, de que no, sino que de alguna manera anteriormente, antes de empezar, le doy como 2 o 3 normitas de mira, una vez que los coloques no los toques y así los miramos porque van a representar y vamos a ver. Entonces hago pequeñas introducciones que luego son muy útiles. Y otra de las cosas importantes es que yo bajo muchísimo más la voz, hablo mucho más despacio cuando estoy con las figuras. Es como cuando vas a contarle un cuento a un niño, que no se te ocurre contárselo así como si estuvieras diciéndole qué vas a comer, sino que bajas un poco la luz, bajas un poco el tono, porque te vas a relacionar en otro lugar para la persona, ¿no? Para que ya no sea tan mental entre ella y yo, sino que pasemos un poco a la imagen, conseguir llevar la atención a la imagen. Y para eso tengo que señalar las figuras, mira cómo miran y cómo los ves, y fíjate, es como estar creando un poco esa atmósfera donde estamos sintiendo que está pasando algo, como cuando vas a ver una película, ¿no? Que te apagan la luz, que te apagues el móvil, que todos miramos hacia adelante. Yo me pongo un poco en esa situación donde le hago a la persona sentir que ella es la que va a colocarlos, pero que yo estoy en todo momento preguntando y viendo cualquier cosa que está pasando ahí. Entonces, tanto se lo recuerdo antes de empezar, el hecho de que vamos a tratarlas no para jugar con ellas, sino para mirar algo que tiene que ver con ella misma, y el hecho luego de cómo las toco y cómo me dirijo a ellas, y desde un lugar como muy respetuoso que la persona capta perfectamente y va sintiendo esa atmósfera un poquito más de seguridad donde puede hablar de secretos familiares, a lo mejor con muñecos delante. Es decir, es que es como parece una contradicción, porque es un muñeco que parece que vamos a pasar más a un aspecto superficial de la sesión y sin embargo no pasamos a un aspecto más superficial de la sesión, sino que hacemos una bajada de profundidad muy, muy fuerte
con las figuras hablando de cosas del sistema familiar o de la propia biografía o de asuntos internos de la persona representados, que son serios, pero que ahora ya no se habla de ellos, ahora están presentes, ahora están ahí. Ahí está tu miedo, ahí está tu dolor, aquí está tu abuela, aquí, entonces están representados, entonces ya no estás hablando de ellos así como siempre, sino que los tienes ahí mirándote, aunque sean pequeñitos. Entonces, ahí se crea esa atmósfera, pero depende muchísimo del facilitador de cómo maneje un poco esta situación, porque hay algunos alumnos que me dicen, a mí no me sale, nunca cojo cierta seriedad en el trabajo, porque de alguna forma es como que me da un poco de vergüenza, la persona cree que no es muy serio. Es que hace falta experiencia y practicar en ese tomártelo tú primero muy en serio y poder ir percibiendo cómo en el campo hay una información que emiten las figuras y que la tienes que captar si estás muy presente en que están representando eso, ¿no? Entonces, por ahí me parece interesante tener en cuenta esas cositas que mejoran muchísimo el trabajo. Sí, sobre todo que también va a la responsabilidad que amerita el trabajo, porque cuando hablas de ese respeto que tú le das y cómo lo introduces y las frases y el movimiento y la voz, la persona puede ubicarse en que ni siquiera esto es para, como decías tú, para que yo esté en el pensamiento, para aprender en mi mente algo, sino que yo puedo estar más en el sentir, ¿no? Que es lo que muchas veces cuesta muchísimo, ¿no? Cuando tú dices cómo se siente esto aquí o hacia dónde va un síntoma, por ejemplo, es importantísimo que la persona esté más en el sentir que en el tratar de explicarse lo que tú le vas a decir o le dices, ¿no? Eso es, Así es. vale. Sí, sí. Sí, hay otra pregunta, bueno, no, es no tanto pregunta, hablamos ya de genograma, pero hay algo que me parece muy interesante que tú nos hablas aquí, es que el genograma es como esta herramienta que se va a utilizar en el camino de la ayuda, es decir, el genograma está ahí presente, lo utilizamos. Pero además dices que es una herramienta que tiene disponibilidad en el tiempo, es decir, si más adelante esa persona regresa, ¿no? ¿Sí? Y yo puedo rechequear por dónde apuntó su trabajo, porque vale, la memoria no nos da para tanto, ¿no? El genograma es ese que rápidamente nos va a ubicar con nuestras señalizaciones dentro del genograma, cada terapeuta como lo haga, ¿no? Sí, es muy interesante porque además, fíjate que un mismo genograma de una persona al cabo de a lo mejor los 6 meses o el año que puede venir a consultar otra cosa, yo cuando rescato ese genograma, además, quizás hago preguntas en esta ocasión que en aquel momento no hice. Y completo más todavía ese genograma, porque en aquel momento estaba, por ejemplo, preguntando acerca del éxito profesional o acerca de algo diferente, donde yo me he centrado un poco más en ver cuál ha sido un poco pues la evolución de todo lo profesional también, en los padres, en los abuelos, si hubieron pérdidas, si hubieron, qué pasó con los que les fue muy bien, ¿no? Si finalmente lo perdieron todo, se lo quitaron, o qué pasó, ¿no? Entonces me centro más en un tipo de preguntas que en otras según la demanda, porque yo también me enfoco bastante en que un genograma puede ser tan amplio que puede llegar a ser también nuevamente como algo muy cansado de hacer y de pedir hacérselo a la otra persona, ¿no? Entonces, yo me enfoco mucho en escuchar la demanda de lo que la persona quiere ver y que ese genograma que yo voy haciendo y esas preguntas en general van un poquito enfocadas dentro de la formación que tenemos para saber qué cosas tienen que ver con ciertas repeticiones o con ciertos síntomas que puedan tener que ver, no siempre funciona, pero sí que hago determinadas preguntas más mirando unas cosas que otras. Si al cabo de los 6 meses o el año viene hablando de un tema con la maternidad, de una dificultad con su hijo, o una dificultad en un segundo embarazo, o una historia con la pareja, posiblemente me enfoco más dentro de que ya hay preguntas que hice en su momento, en preguntar, oye, ¿y cómo fueron la maternidad para tu abuela? ¿Tú sabes si realmente ella hubiese querido tener tantos hijos, que tuvo 11? Tú sabes, y, no, pues fíjate que ella nunca quiso, a ella le hubiera gustado, y de repente sale una información que en su momento pues no salió y que en esta ocasión puede salir. O no sale nada de nada y trabajamos con lo que hay nuevamente, porque para eso están las figuras, para traernos una información que está un poquito más oculta. Pero efectivamente es algo disponible en el tiempo que podemos sacar de nuevo
para poder volver a abordar con la persona su sistema y que además podamos incluir según la demanda que en este caso nos va haciendo. Entonces, me parece, y además la persona también le resulta muy interesante ver cómo tú sigues sabiendo un poco cuál es su origen y cuáles son cosas que nadie sabe a lo mejor y que tú, porque por tener ahí un poquito parte de su mapa, sabes un poco qué pasó con sus padres o cómo su madre quedó huérfana y cómo ella tuvo que hacer de madre de la madre, cómo ahora le cuesta estar siendo madre de su hijo. Entonces, pero claro, yo estoy viendo, pero es que aquí hay varias mujeres que se quedaron sin sus madres. Entonces, es como que decir, bueno, mira, podemos explorar esto, no lo exploramos la otra vez porque no hablabas de tu historia con tu hijo, de que te cuesta a veces sentir que lo puedes querer de no sé qué manera. Pero es que aquí quizás ha habido también, no es la primera vez que pasa en el sistema, que antiguamente por otras causas ese movimiento entre madre e hijos quedó interrumpido porque por una muerte, por una separación, por alguna historia muy gorda, ¿no? Que ahora no está ocurriendo, pero que no tienes permiso de tener esta relación con tu hijo. Pero es el genograma el que me inspira un poquito a explorar, ni siquiera a dar por hecho, por supuesto, que eso tenga que ser así, pero sí a explorar cómo han sido las relaciones de las mujeres con sus hijos para ver ahora si hay algo de identificación o de lealtad con alguna de aquellas mujeres en relación a por qué está teniendo dificultad con su relación con su hijita, ¿no? Entonces, me parece muy bonito el tener esto disponible y no agotar a la persona con preguntas que a lo mejor ya tienes por ahí y que lo que vas a hacer es matizarlas y luego explorarlas con las figuras. Y la persona se va normalmente con una sensación de haber ampliado un poco el tema de cualquier forma, por lo menos hay una amplitud del asunto, ¿no? Sí, y además también creo que tiene mucho valor porque la persona dice, oye, conoces mi historia. Imagínate que una persona tiene tiempo sin verte, pero regresa, ¿sí? Y tú puedes traerle algo de lo que ya miraste algún tiempo. La persona siente que le das un buen lugar porque se lo das a su historia. Es decir, creo que tiene mucho beneficio, ¿no? Esta herramienta que la guardamos, bueno, el tiempo que sea necesario, pero que está allí, ¿no? Que se puede reutilizar. Y también muchas veces creo que la persona, luego de hacer algún movimiento, un primer movimiento, nada casual, llega información nueva, ¿no? Oye, aquel primo me contó esto que no sabíamos de tal abuelo, ¿sí? Y bueno, es muy bonito porque se enriquece y la persona se siente cada vez más plena, ¿no? En su orden. Eso es interesante. Bueno, hay mucho de qué hablar en este artículo. Mira, hay algo que tú aquí apuntas como eh, cuando vamos a recoger la información, ¿sí? Como estos puntos claves, esta primera que me parece súper importante resaltar, que es que el terapeuta tiene que asentir a todo tal y como fue y a todos tal y como fueron en el sistema, antes de empezar. Es decir, no podemos ir allí con una predisposición a, no sé, yo tengo que interpretar algo, yo tengo que intuir, ¿no? Sino que el primer paso es asentir, ¿sí? Sí, a mí son cositas que, gestos, actitudes, que al haberlas sido yo generando dentro de mí, he visto cómo el trabajo lo agradecía profundamente, eso. Y cómo se abre la información ante esa actitud. Como si yo antes de colocarme, sobre todo al principio, lo hacía de una forma más consciente, ahora es como está más integrado, ¿no? Pero sí que lo hacía de una forma más consciente, de decir, voy a escuchar parte de lo que me va a contar esta persona de personas que no están presentes, que muchas de ellas han muerto, de su propia historia, de ella misma, de aquí para atrás, ¿no? Entonces, como colocarme en esa actitud un poco de que no es para que yo intente entender o interpretar algo o asociar algo con esto, sino para que esté de momento en una actitud absolutamente de respeto con lo que fue y con todos los que fueron. Entonces, cada vez que en alguna ocasión me sentía un poco tensa con alguna de las partes de ese sistema del que se hablaba, de algunos de los miembros de la familia, por algo que pasó, mi trabajo era casi percibir un poco que me estaba generando cierta sensación de carga o de juicio o de rechazo para poder ir haciendo mi trabajo literalmente en ese momento de darle un lugar en el corazón a aquello. Solamente a la hora de escucharlo. Ya estaba haciendo yo mi propio trabajo
respirarlo y hacerle un lugar a aquello a que estaba escuchando y que por algún motivo me estaba generando alguna carga o algún rechazo que posiblemente tenía que ver con algo mío o con algo que creo que no debería de ocurrir o algo así. Entonces, es un trabajo brutal en el que me he visto creciendo mucho ante la necesidad de tener que ser muy honesta de cómo tantas cosas que estaba escuchando me resultaban unas mejores que otras. Y sabía que en ese estar sintiendo que unas son mejores que otras, estoy tomando partido y no voy a poder acompañar al otro a que vaya más allá. Porque se trata de que no hay unas cosas mejores que otras, que todas forman parte una vez que han sido, ¿no? Entonces, eso que era teoría y eso que de alguna manera iba explorando en la formación o en los grupos, era como llevarlo de una manera muy seria también a la sesión individual, ¿no? Y cuando se empezaban a hablar de estas personas o a representarlas con las figuras, ponerme ante ellas desde este lugar y ver cómo desde ahí las figuras casi, en fin, no te digo que se muevan solas, pero desde luego colaboran y la persona colabora de una manera porque efectivamente sienten que el espacio está por lo menos cuidado y lo hago internamente, estos movimientos de colocarme ante ellos antes con este respeto, ¿no? Con esta actitud de no, yo no tengo nada que decir aquí, no tengo nada que decir aquí. Es como continuamente no tengo nada que decir. Sí. Y esto es el respeto, siempre, el uso del respeto. Y también el tema de la confidencialidad, ¿no? Porque siempre he pensado que cuando vamos a un taller grupal, ¿verdad? Pues la persona que dice sí, yo voy, de alguna manera tiene esta disposición a estar más expuesta, ¿no? Estamos allí, si yo quiero colaboro, si no, no, pero estoy allí. En la sesión individual, pues tenemos como esto más a cuidado, este espacio de confidencialidad, ¿no? Porque, bueno, a algunas personas no les parece tampoco tan fácil abrir lo que es su historia de familia. Si muchas veces podemos ver algunas resistencias de contar poco, pero una vez que se da esa sensación de respeto y eso que tú hablas de ese ambiente, ¿verdad? Es posible, muy posible, que la próxima sesión esta persona está más abierta y ya no tiene tanto miedo. Es como decir, levanten la mano quien tiene una familia, todos la levantamos. O sea, es como yo respeto la mía y miro también lo mío y asiento a lo mío para poder estar disponible para ese otro y así esa persona poco a poco puede abrirse a mirar, ¿no? Sí, efectivamente, como tú dices muy bien, es una de las bueno, singularidades o ventajas que trae la sesión individual, que efectivamente hay algunas personas que en ese contexto de sentirse más cuidadas, más, bueno, con más tiempo también, con menos, en ese sentirse en ese lugar, posiblemente a veces salen cosas que es más difícil de otra manera, ¿no? Igual que en los grupos también, hay veces que hay personas que trabajo de manera individual y le invito alguna vez a esto del grupo porque efectivamente salen cosas allí que no salen en sesión individual, ¿no? Pero sí que tiene esta ventaja, ¿no? Que hay algunas personas, yo creo que muchos necesitamos pasar a veces por la sensación de primero en una sesión individual, por favor, primero en una sesión individual, luego ya si eso voy al grupo, ¿no? Y también ahí me da a mí más oportunidad de poder a lo mejor nombrar algunas cosas que en grupo me es más difícil porque tienes también que estar como más pendiente del grupo, de hacer más trabajos y todo esto. Y es el decirles, el recordarles que todo lo que se va a hablar de su sistema, no solo lo que la persona cuenta de sí misma, de todo lo que se va a hablar de su sistema, se va a hacer desde el respeto y se va a hacer para algo que pueda ser útil para ella, pero nunca para juzgar lo que fue para ellos. Y este tipo de cositas que se dicen, porque alguna vez al principio me encontré con alguna persona después de hacer el genograma en sesión con ella, que a la sesión siguiente me decía, cuando rescato, ¿qué tal? De la otra vez que estuvimos, me dice, ¿sabes qué? Me sentí algo incómoda porque estuve hablando de mi familia mucho rato. Es como, porque es la incomodidad de hablar de cosas que incluso dijeron no hables de esto, ¿no? Y tantas veces te dicen, niño, no hables de tu madre, no hables de tu padre, no cuentes cosas de ellos, no está bien hablar de otros. Tenemos muy interiorizado. Estás como media hora o 40 minutos o 20 minutos hablando de cosas que pasaron en el sistema y luego hay personas que vienen, me pasó una o dos veces, no me pasó más, en el sentido de saber que efectivamente es interesante nombrarles
es, ¿sabes qué? Esto que yo te voy a ir preguntando, esto que estamos hablando, a veces incluso a la mitad del genograma que vamos haciendo, para un momento y digo, ¿sabes qué? Esto en ningún caso es para juzgar nada de lo que ellos hicieron, es como vamos a pedirles el permiso que nos permitan mirar un poquito aquí para algo que pueda ser útil para ti, pero nunca para ver cómo fue para ellos en ese sentido, ¿no? Entonces, estas cositas que a mí son las cosas que yo iba tomando nota de qué cosas son importantes y me han ayudado a que el trabajo sea tan efectivo en sesión individual, que son las que luego voy ofreciendo en las formaciones, ¿no? De cosas que, mira, si te preocupas un pelín de hacer un poco estas cositas externamente e internamente, verás que el trabajo va cogiendo otro punto diferente. Y yo creo que es así, por lo menos para mí lo ha sido así y desde ahí lo enseño, ¿no? Sí, hay algo también que he experimentado. En este caso trabajo a veces con padres, ¿no? Y cuando en sesión individual hay como un poco esta resistencia, ¿no? Y cuando tú simplemente dejas ver cómo yo al ordenar algo mío no lo va a mirar mi hijo de alguna manera, o sea, mi hijo no tiene que mostrarme una tristeza mía, por ejemplo, se abre esas ganas de ver, de mirar. Es decir, la resistencia baja, ¿no? La herramienta nos sirve un poco para también traer esa confianza. Así es. Hay niños que me han dicho, saca tus muñecos que ellos se mueven solos. Y yo, wow. Sí, hay cosas que no tienen palabra. Me imagino que tú tienes también muchas experiencias. Es que es impresionante lo que esta herramienta aporta. Bueno, a ver, vamos con el tiempo bien. Eh, Fíjate, hay unos puntos que nos comentas al final, hacia el final del artículo, que dice el facilitador y lo excluido. Es como dónde se ubica el facilitador de alguna manera frente a esta historia, ¿no? Es como el facilitador y el excluido. Tenemos que apuntar o nosotros como terapeutas mirar hacia lo excluido. Es como podemos estar a la par, al lado del excluido, ¿no? Es Uh-huh. como porque somos la persona que de alguna manera va a traer esta imagen o lo que faltó, ¿no? Sí, literalmente, además, porque la imagen del excluido va a aparecer, ¿no? Entonces, esto que te comentaba antes de no podemos acompañar mucho más lejos de donde estamos nosotros al cliente que está con nosotros se puede ver, ¿no? Entonces, como cuando aparece este excluido que por algún tema y por algún asunto quedó excluido de manera muy legítima en su momento, ¿no? Como claro que el trabajo tiene que ser, a mí me gusta mucho esto cuando lo escuché, ¿no? De que el facilitador no solo trabaja ya para el cliente, sino que trabaja para el sistema. Entonces, trabaja para la familia, ¿no? Entonces digo, wow, entonces ahora es como trabajar para toda esta gente, ¿no? Es como, no se puede quedar nadie fuera, ¿no? Porque no es solamente que este se encuentre bien, es que es como un juego, ¿no? Un juego muy, muy serio, muy bonito, que no se trata solo de que este se encuentre bien, sino que todos los que están en este árbol también se encuentren bien, no solo que se encuentre bien este, a costa de que algunos se sigan encontrando bien, mal, ¿no? Porque se encuentra bien porque hemos quitado a este, no, es que aquí hay una norma, no podemos quitar a ninguno. Ah, entonces si no podemos quitar, a ver cómo hacemos, ¿no? Y esto es lo que a mí me resultaba interesante. Digo, bueno, primero toca hacer yo el juego. Primero yo tengo que poder mirar a los que quedaron fuera y ver qué me generan a mí y ver si me puedo poner al lado, ver si lo puedo mirar y ver todo el trabajo que se supone y que conocemos que tiene que ver con algunos de ellos, en especial algunos más difíciles que otros, ¿no? Los perpetuadores, los violadores, los abusadores, los que es como a ver cómo te pones al lado de este, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor no me tengo que poner al lado, pero lo puedo mirar, Miro. ¿no? Lo puedo mirar, vamos a mirarlo, incluso como tú dices, con los niños, que es muy interesante. Yo trabajo muy poquito con los niños, prácticamente nada, alguna vez he hecho alguna cosita, pero siempre trabajo con las madres. Pero sí en los grupos hay alumnos que trabajan con niños y que muchas veces yo les pregunto qué tal va eso para que me cuenten, para que yo también sepa de matices que tiene trabajar con niños, porque la atención es diferente, no pueden estar tanto rato allí con el silencio y este rollo del respeto, es como que ellos se relacionan con las figuras de otra manera, ¿no? Pero es muy interesante cuando supervisé con una alumna el trabajo para que pudiera mostrarle, con el permiso de los padres adoptivos, a los padres biológicos, a su clientito que era un niño.
¿no? Entonces, con el permiso de los padres biológicos, después de hacer un trabajo con ellos, con los padres biológicos, hubo un momento de poner al niño, decirle, ¿sabes qué? Vas a poner unas figuras para tus papás y unas figuras también para los primeros papás que tuviste, para papá y mamá que tuviste, ¿no? Y entonces, ¿cómo al elegir estas figuras, que al principio no quería, porque empieza a salir también como el desconcierto, el enfado, el miedo a que los padres adoptivos se enfaden con aquellos, salen un montón de cosas. Pero lo más interesante es que una vez que ya consigo que, me cuenta, ¿no? Consigo que saque la figura, en un momento dado coge la figura que representa al padre y la lanza contra la pared, ¿no? Porque ellos se relacionan de una manera sin filtros y entonces es maravilloso. Pero digo, ¿pero y qué hiciste entonces? Dice, pues mira, me acordé de ti, porque dije, tú no dejes de mirarle. Es decir, yo sabía que aquel era mi cliente también y que yo tenía que seguir mirándole, aunque estuviera detrás del lavabo, porque quedó en el suelo detrás del lavabo. Pero yo con la figura del niño le dije, mira, ¿sabes qué? Él sigue por allí. Dice, pero para él era su distancia de seguridad, era la distancia que él necesitaba tener en relación a aquel hombre que era su papá biológico, del que le habían hablado tan mal o del que él sentía ese enfado biológico también en relación a aquel, ¿no? Entonces, el tenerlo lanzado como lo lanzó, en vez de regañarlo, decirle, pero esto no es, tiene que estar aquí, ¿cómo lo lanzas? Así no se trata las figuras. Y... No, dejó que aquello, el lanzar aquello, sacara parte de su rabia, pero es que además trabajó con él hablándole a su papá de lejos, sin tener que mover la figura de donde estaba, con la figura del niño en un lado y la del papá por el suelo allí debajo del lavabo, diciéndole, pero yo estoy vivo gracias a que tú también me... Y le dijo así unas cuantas cosas, pero yo estoy vivo gracias a ti. Pero yo lo que a ti te pasó no sé muy bien, pero bueno, ya sé que estás por ahí, vale, ya sé que yo tengo parte... Entonces se relacionaba con él, pero con esta distancia. Entonces me parece fantástico el ver cómo efectivamente se puede trabajar de tantas maneras y con niños, y este ejemplo me pareció una maravilla. Es decir, a mí se me salen del plato y ya no sé qué hacer, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a hacer esto, pero alguien que trabaja con niños dice, pero ellos lanzan las cosas continuamente, ¿no? Entonces, dices, pues manifiestan su enfado de esta manera, pero puede seguir trabajando. Si el campo, lo único que ha hecho es ampliar el campo, la criatura, ha ampliado el campo, en vez de la mesa, ahora ya es la habitación entera. ¿Por qué más da? No solamente eso, sino que trae la verdad de su sentir, ese es su sentir. Y ya por ahí Exactamente. va la catarsis. Mira, acá también hablas de algo importante que es la calma y la espera que tenemos que, bueno, trabajar en nosotros al hacer sesiones individuales con muñecos. Ay, sí. Calma, espera, y hay otro que habla más abajo, importantísimo, que es el uso del silencio, como la técnica también, ¿no? Sí, hasta qué punto el silencio iba a ser una herramienta tan importante, ¿no? Sin embargo, cuando te preguntaban en clase de pequeño y te quedabas en silencio, era como te ponen el cero, ¿no? Es como tienes que sacar la respuesta rápido, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a que además si el de al lado no ve que tú estás sacando una respuesta rápida, puede ser que no sabes o que a lo mejor no conoces o que a lo mejor estás perdida. Entonces, tienes que traspasar todas esas tonterías que no son tonterías, vienen de donde vienen y han hecho falta, como sabemos, pero tienes que traspasar todo eso y amigarte con el silencio sabiendo que solo desde ahí puede llegar algo nuevo, que no es tu parte reactiva mental de qué crees que tienes que decir ahí. Entonces, cómo en ese silencio estás dando lugar a que la imagen hable más, a que pueda llegar una información que no sea tan mental de que estés ahí buscando, porque no es solo silencio de quedarte callada, sino de estar un poco en blanco, de estar un poco pues respirando y mirando la imagen, un poco de verdad, no en silencio para pensar, sino en silencio para generar espacio, aire, estar en blanco. Y desde ahí a veces la persona de repente dice, pero es que ahora me doy cuenta de lo que estoy viendo, es que ahora me doy cuenta de qué triste fue para ella perder a este hijo, es que ahora es cuando... Pero si yo estoy hablando todo el rato no puede contactar, no con la emoción de ella, sino con la emoción de la madre o de la abuela que perdió aquello, porque necesita mirarla un rato y que te dejen en paz. Es como cuando estás viendo una película, vuelvo a lo mismo. Te concentras mejor si el al lado se calla un rato. Calla. Es que necesitas, deja que la persona también conecte y también déjate este receptor un poco mental en blanco para que llegue la información desde un lugar que no sean los archivos,
tuyos de conocimiento y del pasado, ¿no? Es que tenemos esos archivos disponibles que son una maravilla, pero tenemos que parar esos archivos a veces para estar en un receptor donde lo fenomenológico, donde una información que viene desde nuestro inconsciente colectivo, que sabe mucho más y más allá, que se filtre un poco la información y que haya un receptor mínimamente abierto a que llegue esa información, porque si yo estoy queriendo, invocando que llegue una información algo nueva, pero no tengo un cuenco donde recogerla, pues tampoco va a caer en ningún sitio. Entonces, para mí ese silencio es un poco el cuenco donde de alguna manera en vacío me coloco para que caiga, no busque yo, caiga una información desde un lugar que viene del otro o viene de mí, pero desde un lugar que no busqué, o viene de la imagen que de repente algo pasa ahí. Pero esta parte es fundamental para que pase algo diferente y es una maravilla estar en presencia de eso, sí. Sobre todo para las personas también que a veces llegan como con un drama, cuando tú dices, bueno, este es un discurso que no para, ¿no? Y no está en el sentir, porque está en esta película que tiene de solo palabras, ¿no? Y es verdad que la espera, la postura, el silencio, el me echo hacia atrás, ¿sí? Hace que esa persona diga, ok, nada está sirviendo esta forma en que estoy utilizando, baja y puede, oye, me siento así, ¿no? Es importantísimo. Vale, háblanos un poco de tus formaciones, porque entiendo, participas en la formación de ECO, ¿verdad? Pero también tienes tu formación específicamente en sesión individual, es decir, el uso de constelaciones en sesión individual. Y también, por supuesto que es importante para también los que nos oyen que esto es una formación que por supuesto tiene todo el compendio de órdenes del amor, de todo esto que es la base, ¿no? Sí, exactamente. En la formación larga que ofrece ECOS, yo doy solamente 2 módulos de la sesión individual, porque ya ECOS hace todo el trabajo de trabajar mucho de órdenes del amor, de lo fenomenológico, hace un trabajo ahí importante. Y entonces yo entro a hacer dentro de ahí dos encuentros de 2 fines de semana, dentro de los 14 fines de semana que ellos ofrecen, que ECOS ofrece y donde yo participo, especialmente dando la sesión individual, a veces también algún módulo de familia de origen o familia actual o alguna supervisión al final, pero mi especialidad es la de la sesión individual. Entonces doy estas dos y normalmente es suficiente como para que la persona, con todo lo que sabe de la formación y las claves de reglas básicas de cómo funciona el llevarlo a sesión individual, luego pueden hacer algunos movimientos. Pero quien quiere especializarse después de eso, tanto después de la formación como alguien que no ha hecho la formación, pero solo quiere hacer la sesión individual, pero que no sea solamente 2 fines de semana, sino quiere conseguir encontrar un poco más de conocimiento, estos 6 fines de semana efectivamente tienen que ver con que vamos a hablar de los órdenes del amor de una manera lo más práctica posible, del genograma, de cómo hacerlo, de cómo hacer la escucha como facilitadores de la demanda, que no es lo mismo escuchar como facilitadores que como desde otros enfoques, ¿no? La escucha y las preguntas de la entrevista son diferentes. Entonces, sí que en esos 6 fines de semana sí que profundizamos ahí tanto los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda y todo lo que tiene que ver con normas del uso de los muñecos, aplicando los órdenes del amor y viendo que quizás qué orden está en ese momento no teniéndose en cuenta por el sistema o por la persona cuando está hablando de ellos, ¿no? Entonces es muy rico, es de alguna manera bastante práctico en el sentido que además todos los que participan van a hacer su trabajo personal porque es limitado también a 20 personas, 6 fines de semana en el que vamos haciendo un trabajo para que cada uno pase por la experiencia de trabajar con muñecos. Porque puedes verlo, pero hasta que no pasas por el hecho de ver cómo si muevo tu figura más cerca de tu abuelo, de tu padre o de tu pareja primera, con la que se supone que ya no hay nada, y cómo al poner tu figura al lado de la pareja primera vuelves a sentir que surge cabreo, que surge emoción o algo, que entonces hasta que no pasa uno por probar que las figuras cuando las mueves te importan y dices, no, no la muevas más, no la muevas más, por favor no la acerques más o déjala. Entonces uno tiene que explorar eso y en la formación yo ofrezco la posibilidad de que cada uno dentro de la medida de lo posible pueda pasar por hacer un asunto y pasar por una experiencia de figuras como yo lo planteo, ¿no? Que eso te cambia mucho el ver que, ostras, pues
es que es verdad que se sienten las cosas cuando mueves mi figura o alejas las otras, ¿no? Dices, tantas veces escuché, mira, sabes que tengo muy trabajado el tema de la muerte de mi madre o la muerte de esta primera pareja y sin embargo cuando retiro un poquito la figura de la madre hacia atrás, dando a entender que ya está en otro lugar y que ya no está en el presente, en la línea del presente junto a ella, y haces ese movimiento, cómo la persona se reactiva, no, 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 no la eches atrás, deja que esté a mi lado, y cómo nos está indicando que hay un trabajo nuevamente que hacer, de dar una vueltita más donde quizás haya algo más que decir a esa madre de respeto, ¿dónde estás? O me sigue doliendo, o hay algo que decir que va a ayudar a que luego la figura pueda estar mirando hacia adelante con la figura de mamá más atrás y en este momento ya la persona sí pueda soportar mirar la imagen así sin sentir que está perdiendo algo. Entonces ahí es como digo yo la prueba del algodón. Cuando finalmente puedes hacer un movimiento de este tipo y la persona puede permitirse verla sin sentir que se siente mal porque aquella esté allí o no esté a su lado. Entonces, la prueba del algodón es que efectivamente si la imagen queda ya de esta forma y la persona está conforme viéndola, es que dentro ha empezado a hacer su proceso un poquito más, ¿no? Entonces es bonito ver cómo eso se manifiesta en cómo pueden quedarse las figuras al final o cómo no pueden. Hermoso. Es hermoso, hermoso, sí. Mira, vamos a dar paso a preguntas. Mira, por acá hay alguien que dice, buenas tardes, soy María Artacho. Me interesa saber cómo está trabajando Isabel el miedo a la muerte frente al contagio de COVID. También frente a duelos, el dolor del aislamiento, etcétera. Pues lo primero es saludar a María, que es una gran compañera, gran profesional del camino. Nos encontramos una y otra vez y ella trabaja también en este sentido, imagino que a tope ahora, también con todo lo que está pasando, ¿no? Y sí que es claro que es una gran pregunta en el sentido de que es uno de los asuntos que aparecen, ¿no? Yo, fíjate que me preocupo un poco precisamente de mirar en el genograma cómo fueron los duelos, cómo fueron las muertes, ¿no? Cómo fueron tantas muertes por tuberculosis, por contagios, daban mucho miedo, mucha vergüenza, morían algunas personas aisladas y además no se hablaba de que estaban aisladas porque había mucho miedo, podían tener que incluso pedirles que se fueran del pueblo, no dejar que los niños fueran al colegio, pero todo de una forma como muy oculta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues yo miraría el genograma también de la historia familiar, explorando especialmente un poco cómo fueron las muertes, si hay algunas muertes en la guerra donde no pudieron enterrar a alguno de los suyos porque ni siquiera encontraron el cuerpo, o quienes murieron por algún tipo de contagio, cómo fueron los duelos, ¿no? Si se pudieron hacer algún tipo de mención a veces tantos duelos hay de niños que no se han podido hacer porque luego venía más vida y porque las circunstancias antiguamente no permitían procesar un poco, hacer digestiones, ¿no? Y esas digestiones no hechas son las que se reactivan mucho ahora. Esos miedos al contagio, esos miedos a la muerte, esos miedos a la muerte en soledad o al aislamiento. Creo que nos está hablando de asuntos que en el sistema han pasado en épocas de guerra y de posguerra que están muy recientes y que no pudieron ser trabajadas en su momento. Y que es la oportunidad porque curiosamente unas personas lo viven de una forma terrible y otras personas no. Es como que junto a la misma experiencia de aislamiento de separación o de contagio, incluso como hay personas que sienten van a morir y otras personas que sienten que van a pasar el proceso y que efectivamente hay muchísimos variedad entre cómo se vive todo esto. Entonces yo exploro un poquito cómo ha sido, con la idea de que pueda haber algo que nos ayude a veces a mirar allí para luego cuando se mire en lo que está pasando ahora pueda mirarse más con la mirada un poco más limpia de que lo de ahora no es lo de antes y que poder mirar ahora las cosas donde sí podemos dedicarles, por lo menos podemos expresarnos más y podemos tener un poco más de conciencia de la que a lo mejor se tenía antiguamente. Cuanto más atrás vamos, menos conciencia hay. Entonces ahora puede ser que las cosas sean igual de duras en un momento dado, pero sí que hay un poco más de conciencia acerca de la muerte o acerca de los procesos personales, de los duelos, cómo podemos trabajarlos mejor. Y por supuesto con las figuras poder poner a la muerte delante. Ponemos al virus, ponemos a la muerte y le decimos tú también perteneces, tú también formas parte, porque el miedo va a disminuir, nada más que el hecho de ponerlas delante, que una persona elija una figura para sí misma y una figura para la muerte, o para el miedo a la muerte, que es otra, o para el virus, o para el miedo al virus. Yo ya lo separo, ¿ves? No es lo mismo el virus que el miedo al virus, no es lo mismo la muerte que el miedo a la muerte.
pero en cualquier caso siempre se va a poder poner a las figuras mirándose la una a la otra, ¿no? Es como poder poner esas dos figuras que puedan relacionarse, ¿no? Alguien para ti y alguien para la muerte, ¿no? Y que puedas avisar a la persona, mira, voy a poner tu figura en contacto para avisar, porque no son muñecos, vamos a hablar, no, no. Es que dejas que las pongan a la distancia donde ellas las quiere poner, no donde tú las quieres poner, porque lo mismo necesita una distancia muy diferente a la tuya. Dejas que ella las ponga donde las quiere poner y luego le invitas a que vas a ponerla en contacto con eso para mirar. Y dejas que mire un rato para ver todo lo que sale ahí, para que finalmente en algún momento dado pueda decirle, tú también perteneces, o te veo, o no sé de dónde vienes, o porque seguramente no solamente le está hablando a la muerte, sino a los que murieron detrás, o a los que tuvieron una muerte difícil detrás. También puedo decir, también os veo. A veces yo incluso uso el plural con una sola figura porque está hablando de los muertos, de los que murieron detrás, de los que no murieron en paz, de los que no pudieron ser enterrados. También os veo. Y ahora ya estáis en paz, ya tenéis un lugar. Ahora ya no tiene nada que ver. Entonces, estas frases o esta mirada, yo es como estoy abordando un poco parte de todo esto, ¿no? Primero mirar en el sistema qué pasó y luego poder, en un momento de las figuras, poder mirar el virus, poder mirar la muerte y poder tener cierto contacto con ellos, como una pequeña práctica, porque al final nos vamos a encontrar todos de frente con ellos. Entonces, es como ponerlo, por lo menos hacer una práctica en vivo y en directo con las figuras para poder explorar eso y poder decir, te veo, perteneces. Y esto calma mucho más de lo que parece, ¿no? Entonces, así es como yo, así como respuesta muy, muy amplia y muy general, propongo, ¿no? Un poquito el hacer, ¿no? Pero es grande la Sí, pregunta. también decía María, ¿cómo compro el libro? Ya Itziar te ha respondido, o a través de la página de la asociación y también en Amazon. Vale. Bueno, se abre ronda de preguntas para los que están participando. Cualquiera que tenga alguna pregunta, una información que le gustaría aportar. Yo estoy aquí, no sé si se me oye. Soy María. Sí, sí, María, hola. Primero, agradecer este espacio tan precioso que me ha encantado, lo he estado disfrutando palabra por palabra. Me ha encantado ese baile que habéis hecho, ¿no? Y luego me interesa mucho el ver cómo has ido viendo tú las constelaciones, Isabel. O sea, me ha encantado la respuesta a la pregunta. ¿Cómo has ido tú personalizando, ¿no? Porque hay un momento que hablas tú de las constelaciones lógicas, ¿no? ¿Y qué aporta de específico este artículo tuyo, ¿no? En el libro de la buena práctica en constelaciones familiares, dentro de tu investigación? Las constelaciones, la pregunta cuál es exactamente, ¿cómo es mi forma de, cómo sería? Como el artículo, ¿qué aporta dentro de tu proceso de ir personalizando y de ir haciendo tu método propio? Este artículo en concreto, para irnos introduciendo. A ver, el artículo que yo he escrito en relación a la sesión individual. El libro de la buena práctica en constelaciones. ¿Se me escucha? Sí, pero es que no entiendo muy bien la pregunta, porque dentro del libro yo escribo un capítulo hablando de la sesión individual. Exactamente. Y hay otros muchos capítulos que hablan de otros temas. Y yo dentro de ese libro lo que escribo es la práctica de la sesión individual en constelaciones familiares. Muy bien. Claro, es que, perdón María, que creo que te pregunta que cómo ese artículo que tú escribes apoya tu trabajo, tu investigación. ¿Algo así, María? Sí, eso es lo que quería preguntar. Porque yo he visto, Isabel, que ha ido como integrando un montón de formaciones y como personalizándolo, ¿no? Y que es lo original o lo auténtico que aporta este artículo en su proceso de crear ella su propio método, ¿no? De encarnarlo. Bueno, yo creo que, no sé, igual que cuando pasas de trabajar en sesión individual a ofrecer una formación, por ejemplo, ahí hay un salto donde se profundiza mucho en el trabajo propio, porque el tener que enseñar a otros cómo lo haces tú es como que te obliga a hacer este movimiento de sacar hacia afuera algo que para ti es como un poco natural y empezar a darme cuenta
de cómo funciono y de qué estoy incluyendo a lo mejor de otras formaciones o de otras miradas que me están inspirando, ¿no? Y efectivamente cuando me pongo a escribir algo como esto, ¿no? En el que realmente te piden que hables sobre esto que haces, pues me ayuda mucho a poder ver qué cosas son importantes que ni siquiera sabía porque las tengo que nombrar, porque al estar nombrándolas me está haciendo crecer el verlas escritas, ¿no? Y el tener que hacer ese trabajo de sacar fuera, ¿no? Entonces, bueno, cada cosa que he ido haciendo, desde inspirarme a lo mejor en... Por eso, para mí, cuando a veces he hablado de las constelaciones familiares lógicas, es porque es como que yo he querido ofrecer un poco cuál ha sido mi lógica, la lógica que yo he tenido que ir usando para que esto vaya funcionándome lo mejor posible, ¿no? Haber descubierto cuál ha sido mi lógica, pero no en automático, no una lógica de poner en práctica, sino algo como más profundo, ¿no? ¿Qué es lo que ha funcionado del método? ¿Qué es lo que está funcionando, ¿no? Hablando más de la lógica en ese sentido, no de solamente hablar de cómo lo hago, sino qué es lo importante, qué es lo que creo que ha hecho que funcione, ¿no? ¿Cuál ha sido mi lógica a la hora de pillar por un lado y por otro, ¿no? Entonces, bueno, tanto ofrecer una formación como escribir sobre ello, como ver cuál es mi lógica más profunda a la hora de qué es lo que creo que funciona, es lo que se me va notando un poco a la hora de compartir, ¿no? No sé si va por ahí un poquito, si ayudo con la respuesta o te referías a otra cosita, si no me dices y vamos viendo. Era justo eso lo que me interesaba, ¿no? Que me interesa, que te veo que primero has ofrecido terapia individual, después grupal, después formación, después escribe un artículo, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso que has dicho del metaanálisis. Es como en tu proceso vas ofreciendo cosas y en el momento en que tú tienes que transmitirla, ahonda y profundiza en ello, ¿no? Eso me ha llegado mucho, ¿no? Como algo que enriquece. Sí, sí, es un poco inevitable. Si la cosa es seguir creciendo, es un poco algo que va apareciendo solo, porque es como que esto de la formación o esto de escribir, pero sí que es una forma de seguir creciendo porque es que te obliga a usar circuitos que hasta ese momento no te habías puesto a funcionar con esos circuitos, ¿no? Lo haces de manera espontánea, funciona y ya está. Pero no, pero ahora explica cómo lo haces y demuéstralo y podrías escribir sobre ello, que tienes que ser todavía más precisa y dar una formación, pero no de más larga. Entonces todo esto hace que estires y que mires y que tengas que, bueno, como mirar ahí con lupa un poco cómo lo hago. Y entonces a mí me parece chulísimo esto de mirar para adentro y ver cómo lo hago, porque me hago la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Y esto cómo lo he hecho? ¿No? Pues es que, claro, ha habido un silencio anterior y luego al decir esto, luego tal. Y me parece muy bonito porque es que, sí, explicar cómo lo haces me parece fundamental para que a mí me queda todavía más claro. ¿Alguna otra pregunta de los que están acá participando? Pues si no hay preguntas, vamos a ir cerrando esta fresca conversa. Sí, Adriana, sí, y sobre todo el saber lo interesante o lo bonito que es cuando tú también trabajas con figuras o con muñecos, porque es Sí. como que de alguna manera es como que sabes algo es diferente cuando nunca nadie ha hecho alguna experiencia con muñecos o con figuras, o tanto recibirla como ofrecerla, y entonces es como que es diferente, ¿no? Porque dices, bueno, pero esto cómo funciona, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, para ti es como que sabes que funciona porque lo has probado. No es casual que nos encontramos. No. Mira, voy a leer un poco hacia el cierre. Tu último párrafo que me encanta de tu artículo dice, los muñecos nos permiten sacar afuera, abrir un campo de información, representar cualquier asunto, síntoma o persona del sistema familiar o del mundo intrapsíquico de la persona, nos permite entrar junto con el cliente de una manera dulce, me encanta esa palabra, y con cierta distancia en cualquier asunto doloroso o ciego y actualizar su percepción en relación a ello. Y todo esto encima de una mesa. Esto es perfecto, esto resume lo que es esta valía de la herramienta. Y también me encanta, para cerrar, hay una frase que usas, creo que fue el Congreso de Cádiz, algo que llevaste, que dice, no hay síntomas sin historia. Eso está lindo porque es como ir al origen y esto nos lo permite. Y luego que las constelaciones familiares son un viaje hacia el presente,
Cuando las personas dicen, no quiero nada del pasado. No, pero es que es al presente, porque te lo traes de allí, ¿no? Encantadísima. ¿Algunas palabras que quieras decir para cerrar la entrevista? Bueno, agradecer siempre la oportunidad, en este caso a través de la asociación y de ti directamente, pues que me dé la oportunidad de que pueda seguir expresando algo que sé que tengo el compromiso y que quiero seguir teniéndolo de seguir sacándolo a la luz, porque funciona y es muy bonito y efectivamente no ocupan sitio. Es que además es esto, ¿no? Es como realmente, si además es fácil, como yo digo, si además es fácil y ligero, es como que ya tiene muchos puntos, ¿no? Porque, claro, entonces, bueno, agradecer la posibilidad de poder expresar, porque es donde yo me veo y aprendo, y poderlos difundir, porque todo lo que al que le interese un poco y quiera llevarlo a sesión individual, verás que dinamiza muchísimo el trabajo terapéutico y que es una pasada, que es bonito, interesante, pero hay que saber un poco cómo hacerlo, porque si no es como dices, es que no funciona, es que el genograma es muy aburrido. No, es como, no, tiene sus maneras de hacerse, claro. Es verdad. Por acá Irene dice, muchas gracias, fue estupenda. Vale, gracias a ti por estar. Gracias, Irene. Recordar el libro, ¿verdad? De la buena práctica de constelaciones sistémicas, que se adquiere a través de la página de la asociación o de Amazon. Aquí dice Susana también, Ciaresi dice, muchas gracias. Vale, a ti. Muchas gracias sí, me gustó la profundidad, dice Susana. Vale. Bueno, hasta la próxima y recordar a los que oyen, a los que luego la verán en diferido, que se colgará en YouTube y estará la entrevista a disposición de quien la quiera mirar. Vale. Gracias, Isa. Hasta pronto. Muchísimas gracias también. Nos encontramos seguramente de alguna manera en este mundillo. Muchas gracias, Yereana. Gracias a todos. Gracias.